Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Hoy es miércoles, día 28 de marzo, mañana jueves, convocatoria de huelga general en España. Precisamente sobre este tema vamos a tratar esta noche en esta mesa de debate. Una reunión con sindicatos y empresarios. Como ven ustedes, estamos ahora mismo pues 5 personas, pero estamos a la espera también de un representante del empresariado que ha confirmado que asistía. Quizás venga con un poco de retraso, se incorporará a lo largo del programa. Y paso rápidamente ya, sin más dilación, a presentarle a nuestros invitados. Como siempre, Luis Carlos, con nosotros Luis Carlos Latorre. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿qué tal? Chico, que ha pedido que lo disculpemos porque, bueno, haciendo la huelga el miércoles. Tenía una gran cantidad de trabajo en la jornada de hoy. A su lado se encuentra José Antonio Ojeda, representante de CGT, Confederación General de Trabajadores. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, a mi izquierda se encuentra Francisco Ruiz de Juan, representante de Comisiones Obreras. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Y justo el que está más a la izquierda es Tomás Vila, secretario de Acción Sindical del CESIP Jaén. Muy buenas noches y bienvenido también. Buenas noches, gracias. Bueno, pues decíamos que vamos a comenzar este programa en el que vamos a debatir acerca de la huelga general convocada por los sindicatos, por algunos sindicatos, para mañana, porque por ejemplo ahora el CESIP nos comentará cuál es su postura. Y bueno, pues me gustaría esta noche, y ya que, bueno, pues quizá algunas personas no conozcan, aunque a esta altura ya es bastante extraño, la postura de los sindicatos, pues que nos la explicara. Pero como siempre yo dejo la introducción a mi compañero Luis, que él haga los honores. No, yo creo que aquí hay muchos temas interesantes a tratar. Pienso que uno efectivamente es la huelga, quién va a hacer o quién no va a hacer huelga, por qué se va a hacer o por qué no se va a hacer huelga, pero más allá de eso también deberíamos de plantear no solo temas relacionados con la reforma laboral, porque hay que ver si la huelga está en contra de esta reforma laboral o, como parece ser, de cualquier reforma laboral que se haga. Es decir, parece que hay determinados movimientos que no quieren que se reforme nada, o cosas como si en el siglo XXI determinadas acciones, digamos un poco más del pasado, surten el mismo efecto que a lo mejor podrían surtir otras acciones más, digamos, del siglo XXI. Creo que no es solo tratar si vamos a la huelga mañana o no, sino todo este tipo de puntos que es interesante. Yendo más allá. Bueno, pues me gustaría conocer vuestras posturas en esta mesa de debate y vamos a comenzar pues por orden de presentaciones, por José Antonio. Muy bien, CGT convoca huelga general, no solamente contra la reforma laboral, sino contra el acuerdo económico-social o el pacto económico-social. La huelga tiene sentido y es una herramienta para no perder los derechos que durante un montón de años se han conseguido. Es decir, la jornada de 8 horas costó mucha sangre y mucha lucha conseguirla. Y hoy nadie trabaja 8 horas, los que trabajan más de 8 horas. Y hay otra historia, es el derecho a vacaciones, el derecho a indemnización por despido. Eso no nos lo dieron los empresarios, eso lo conseguimos los trabajadores luchando en la calle y con las huelgas generales. Por tanto, yo no sé los métodos del siglo XXI los que son, sé que hay que estar en la calle y hay que oponerse a todo tipo de reformas, y las reformas no pueden ser ni pactadas ni impuestas, porque las reformas que ha habido en los últimos años van a la pérdida sistemática de derechos adquiridos y de salario de la clase trabajadora. Las reformas no pueden ser ni pactadas ni impuestas. Entonces, ¿cómo pueden ser las reformas? Quiero decir, si no son pactadas y no son impuestas, ¿de qué modo lo hacemos? Las reformas tienen que ir para mantener los derechos y la igualdad de toda la población de un país. Lo que no podemos hacer es pactar reformas para que sea siempre la clase trabajadora la que vaya perdiendo derechos adquiridos, porque luego entraremos a debatir que esta crisis no es una crisis, esto es una estafa y que nos la han impuesto, porque lo primero que hacemos desde algunos sindicatos es analizar y hacer el análisis de forma global. Estamos viendo que aquí los dineros se los están llevando los especuladores, los dineros se los están llevando los especuladores y se están llevando el dinero de la población. No es una crisis que haya provocado la clase trabajadora y que va a pagar la clase trabajadora.
Y la clase trabajadora es la que menos culpa tiene, es menos no, ninguna. Esta crisis la han provocado los especuladores y la banca, porque cuando yo hago una inversión y me equivoco, las pérdidas las tengo yo. Lo que no vale es que yo haga una inversión, me equivoco, y ahora las pérdidas me las pagan los gobiernos con el dinero de la población. ¿Por qué? Porque son unos gobiernos que están controlados por los especuladores y por los mercados. Y te pregunto, de 0 a 10, ya sé que vas a seguir, pero de 0 a 10, digamos, ¿cuánto va a cambiar, cuánto baremas que va a cambiar esa situación el día 30 con respecto a haber hecho huelga general el día 29? Yo lo que no voy a hacer es dócil, no voy a ser dócil y voy a aceptar todo lo que desde los medios de comunicación o desde los empresarios o desde el gobierno quieran imponerme. Seguiré luchando mañana, pasado mañana, el día siguiente, como he hecho toda mi vida. Y lo que no voy a hacer va a ser rendirme. Bueno, los años que me queden de vida voy a seguir defendiendo a la clase trabajadora, a los que menos tienen, a los desahuciados, porque es el único camino de que esta sociedad sea más justa y más igualitaria. Eso es loable, como decía antes, el 30 va a cambiar algo. Las 8 horas no nos las concedieron los empresarios. Es que parece ser que a las 8 horas, el derecho a vacaciones, el derecho a cuando te despiden a cobrar una indemnización, parece ser que se nos está vendiendo que es que los empresarios son muy buenos y nos dieron eso. Oiga usted, por favor, no, que yo ya tengo mucha edad para que me salgan, que me intentan tomar el pelo. No, no lo digo por ti, lo digo por lo que se está vendiendo estos días. Igual que se está vendiendo que lo público funciona mal y hay que privatizarlo. Mire usted lo que quiere es de las arcas públicas montar su empresa y seguir robando, porque en ningún sitio que se monta algo público, o sea que si cogen los servicios públicos y se privatizan, funciona mejor que cuando están en manos de la administración. Bueno, José Antonio, vamos a seguir conociendo las opiniones de esta mesa. Seguimos, como decíamos, por orden de presentación. Y Francisco, Paco Ruiz, postura de comisiones ante esta huelga, aunque repetidas veces ya, bueno, pues se ha comentado que llamamiento a la movilización. Total y absoluto, es decir, Comisión Obrera, UGT, CGT y muchos más sindicatos, asociaciones y federaciones de usuarios y consumidores, asociaciones de todo tipo, culturales e incluso gente de la cultura y de muchas instancias del país aprueban esta huelga en contra de la reforma laboral. Partidos políticos. Partidos políticos, muchos partidos políticos, muchas asociaciones políticas, culturales, de todo tipo, ¿no? Yo creo que es una ocasión de decirle desde la clase trabajadora al gobierno que pare en esta política de recortes en los que parece verdaderamente que toda la carga para resolver la crisis la va a soportar la clase trabajadora. Yo creo que los trabajadores han llegado a un punto en donde tienen que decir basta, y este es el punto de la huelga general de mañana. Se os ha acusado, Paco, por parte de algunas instancias, y ahora escucharemos la postura del sindicato de CESIF, pero se ha acusado a los sindicatos de promover esta huelga en una época que era justo cuando las elecciones andaluzas y las asturianas. ¿Va por este camino el tema? Pues yo creo que no, Primero, la huelga es un derecho constitucional. Eso ahora se olvida. En la Constitución está escrito que hay derecho de huelga y que es un derecho tan sagrado como cualquier otro derecho. Por cierto, que se está conculcando. Ahora, en estos momentos hay muchos trabajadores que están recibiendo la presión de los patronos para que no vayan a la huelga. Y frases como, si mañana hace huelga, el viernes no venga, se están repitiendo muy a menudo. ¿Os lo han denunciado a vosotros? Sí, claro, evidentemente. Además, de hecho, vosotros tenéis en internet listas de empresas donde eso se está haciendo, y está en la magistratura cantidad de casos en los que eso se está llevando a cabo en estos días. Luego, la gran presión para que no haya huelga general es por parte de los empresarios, no por parte de los trabajadores, que espero que mañana sea una jornada totalmente pacífica, reivindicativa, pacífica, respetuosa con los derechos, tanto de los que no quieran trabajar como de los que quieran trabajar, ¿no? Yo iba al tema que había planteado José Antonio con muy buen acierto. Es decir, aquí lo que se está planteando es una cosa crucial, es la liquidación del estado de bienestar. Es decir, los gobiernos neoliberales de un signo y de otro, o de todos los signos que por ahora están accediendo al poder, lo que quieren es aprovechar la crisis para liquidar el estado de bienestar. Es decir, derechos que se han adquirido a lo largo de 80, 90 años, incluso en el siglo XIX, finales del siglo XIX, volvernos a esa situación. Es decir, volver la historia. El que quiere volver a la historia son los que están planteando esta lapidación de derechos laborales que se está planteando con esta reforma laboral. Y ahora, si queréis, entramos pues ahora punto por punto. Ahora profundizaremos. Entonces, yo creo que
sobran motivos suficientes como para ir a la huelga general mañana, y de hecho es una gran oportunidad porque el proyecto de ley se está tramitando en las Cortes. Y una cosa antes de pasar la palabra, hombre, que no es oportuna o que había elecciones, vamos a ver, yo no voy a hablar por otros sindicatos, pero mi sindicato, Comisión Obrera, al que estoy afiliado, es un sindicato que nació en el franquismo, le hizo huelga a Franco, a la dictadura, le hizo huelga a la UCD, le hizo huelga a Felipe González, le hizo huelga a Aznar y le ha hecho huelga a Zapatero. Con lo cual, ¿dónde está la oportunidad o no oportunidad? Es decir, si analizamos qué sindicato hace huelga a quién, estamos ante un sindicato, en este caso Comisión Obrera, y yo creo que CGT desde su nacimiento podría decir lo mismo. No estoy llevando el asco a mi sardina, sino todo lo contrario. Pues es un sindicato que ha demostrado que convoca la huelga cuando considera que se dan las circunstancias para convocarla. Aquí hubo un acuerdo, aunque a José Antonio no le gusta mucho, hubo un acuerdo entre UGT, Comisión Obrera y los empresarios, que lo traigo a colación, porque el día 25 de enero se llega a un acuerdo de flexibilidad en los salarios para poder comenzar a tratar sobre la reforma laboral. Bueno, pues el gobierno se salta ese acuerdo, que fue un acuerdo de moderación y de mucho respeto a la situación y a la crisis, etcétera, etcétera, y presenta una reforma laboral sin tener en cuenta para nada lo que allí se firmó y las propuestas que podían haber sido acordadas. Yo sobre la reforma no sé si acordar no pueden estar. Yo creo que sí deben de estar acordadas, lo que no pueden estar impuestas. Es decir, de las 32 reformas que ha habido desde la entrada en la democracia en el Estado español, se ha demostrado que las que triunfan, las únicas que se llevan a cabo y las únicas que dan algún resultado positivo en el mercado laboral son aquellas que son aceptadas tanto por los trabajadores como por los empresarios. Es decir, la reforma que va derecha al fracaso es la reforma impuesta por los gobiernos, y esta es una reforma impuesta por los gobiernos y esperemos que no por la mayoría absoluta del PP. Bueno, pues Tomás Vilar, secretario de Acción Sindical de CSIC, que está este sindicato en contra de la reforma laboral, pero también en contra de mañana la huelga de día 29. Sí, así es. Hombre, yo quería empezar también hablando un poco de la historia de lo que es el sindicato CSIC. CSIC es un sindicato independiente y profesional. Es un sindicato que nació en la democracia a principios del año 78 y es un sindicato moderno. Nosotros creemos que la reforma, no estamos de acuerdo con la reforma laboral, pero sin embargo creemos que es inoportuno el momento en que se ha convocado la huelga, porque todos tenemos que acordarnos que el gobierno anterior ha dejado 5 millones de parados y la pérdida laboral que puede tener un trabajador es perder el trabajo. Esa es la peor pérdida. Entonces yo creo que además la vía de negociación todavía no está cerrada. Nuestro presidente nacional, Miguel Borra, está en contacto con los grupos parlamentarios y todavía en vía parlamentaria se puede modificar algunas cosas No, se pueden modificar todas, claro, claro. Y se tiene que tramitar como ley. Entonces la huelga, claro, también, pero también me imagino que la huelga es un modo de presión, precisamente, sí, para eso, para que pero la huelga es la última carta que tiene que tener un sindicato y no podemos empezar la casa por el tejado. Yo creo que la huelga como medida de presión es una medida eficaz, pero en el momento adecuado, y creemos que no es el momento adecuado, y CSIC pues no va, vamos, a secundar la huelga. Bueno, Tomás, mucho más breve que los demás, por cierto. Me gustaría, disculpame un momento, me gustaría pues eso, que abriéramos una mesa de tertulia en la que, bueno, pues libremente cada uno opináramos. No tenemos por qué esperar a tener turno de palabra. Nosotros en esta mesa, en este programa, pues normalmente lo venimos haciendo así y funciona, ¿verdad, Luis? Yo me gustaría preguntar, que sé que iba a hablar José Antonio, pero un segundillo, al hilo de lo que él decía, la presión. Yo tengo un buen amigo de UGT, es más, algún compañero mío de
el partido también es de UGT. Por cierto, se me hace muy raro, igual a los telespectadores también, ver a alguien de Comisiones Obreras sin alguien de UGT al lado. No sé, bueno, es una perdona Luis, porque no lo hemos dicho al principio, pero sí que lo vamos a decir ahora. Y es que desde este programa hemos invitado, al igual que hemos invitado a los empresarios, también hemos invitado a la UGT a que participe. Bueno, de alguna forma me imagino que está representada aquí también por Comisión Obrera, porque, en fin, uno se plantea para que quieren dos sindicatos. Él dice que no siente que representa a la UGT. Bueno, ya, pero quiero decir que los líderes, que son casi siameses, se están siempre juntos y todos los actos son lo mismo. Cándido Méndez y todo eso se ve con la pegatina de Comisiones. Sí. Bueno, pero eso no es la cuestión. La cuestión es, tú decías que están colgándose en Facebook, en Twitter, no sé, muchos, que me parece fatal, me parece lamentable que un trabajador quiera ejercer su derecho a la huelga y se vea coaccionado, me parece lamentable. Lo que a mí me llega, y soy trabajador, y lo que no en mi sitio de trabajo, pero sí vivo en Úbeda, y lo que a mí me llega y lo que veo por Facebook, lo que me dicen tal, también es lo contrario, pero mucho. Es más, hoy en Úbeda he ido a hacer una compra y una chica me ha hecho una compra, digo, mañana recojo, y dice, es que mañana no sabemos si estamos abiertos, una trabajadora, digo, cerráis, dice, sí, por la huelga, y digo, que vaya a hacer huelga, dice, no, yo no quiero, y sé que no es suyo el negocio porque lo conozco, dice, pero no queremos tener problemas. Eso alguien me tendrá que reconocer que es triste, alguien me tendrá que reconocer que ese comentario es lamentable, y que conculcar el derecho a la huelga es tan lamentable como conculcar el derecho al trabajo. Totalmente. No creo que eso nadie me lo niegue. Alguien me tendrá que explicar, y este buen amigo mío que te digo, me lo intentó explicar, y te aseguro que porque me lo explica él, si no me costaría todavía más entenderlo, ¿qué sentido tiene un piquete informativo en 2012 si estamos informados hasta la saciedad, en el móvil, a cada minuto, a cada segundo? Es decir, el que no quiera ir a trabajar, no vaya a trabajar, porque va a hacer huelga, no hay que pararlo en la puerta, no hay que tal, y el que quiere ir a trabajar, irá a trabajar. ¿Realmente creéis que hay alguien desinformado? ¿Realmente lo creéis? Hombre, yo creo que sí. Es decir, además es que es un derecho constitucional y la acción de los piquetes es completamente legal. Es decir, hay jurisprudencia que dice que los piquetes informativos tienen derecho con la voz a informar a los trabajadores en cualquier momento de la huelga, con anterioridad, etcétera, etcétera. Yo creo que es un derecho sindical al que no se debe de renunciar. Por supuesto que los sindicatos modernos, todos somos modernos, hombre, hay unos más modernos que otros, pero todos somos modernos, usan todas las vías, Facebook, Twitter, correo electrónico. Mañana la huelga va a ser transmitida en directo por vídeo, fotos y sonido directo tomado en las manifestaciones y en la acción de piquetes y respuesta de las empresas. Lo mismo que la señora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice que se mande a un teléfono todas las denuncias sobre coacción en un sentido. Mañana va a haber denuncias también en directo en esas páginas, tanto de un lado como de otro. Yo particularmente, y mi sindicato, creo que lo ha demostrado, partidario de que mañana sea una jornada pacífica, completamente pacífica, en donde se deje trabajar a los piquetes informativos que solamente actúen con la palabra. Perdón, trabajar no, término de trabajo no me lo utilizas para mañana. Sí, mañana se trabaja. Informar, vamos. Mañana se trabaja, mañana los trabajadores van a trabajar más que ningún día, porque mañana tienen que organizar sus piquetes, tienen que ir a sus manifestaciones, tienen que preparar sus pancartas. Eso es trabajo también y dedicación. Bueno, si me dejáis un momentillo que haga un inciso, porque cierto es que, bueno, pues de comercio de Jaén, que era de donde iba a venir el empresario, que me imagino le habrá, porque nos había confirmado su asistencia, le habrá surgido algún imprevisto. Sí que voy a dar lectura a una nota de prensa que nos mandaban esta misma mañana y ya pues seguimos con esta mesa de debate. Dice que la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios, ante la huelga general convocada por las centrales sindicales para mañana, día 29 de marzo, quiere trasladar su rechazo a la misma. Pues si bien la huelga es un derecho constitucional, entienden que no puede llevarse a cabo como instrumento de presión política, precisamente en unos momentos en los que habría que sumar voluntad y esfuerzos para salir de la situación crítica por la que atraviesa el país, la comunidad autónoma y muy en particular la provincia de Jaén. El impacto negativo sobre las empresas de la provincia, que
esta huelga va a generar, queda claro que no ayudará en nada a recuperar la actividad económica y a generar empleo. En base a estas consideraciones, los comercios en la provincia abrirán sus puertas mañana, día 29, para garantizar el también constitucional derecho al trabajo del personal, y por las circunstancias descritas, los empresarios de comercio de la provincia no adoptarán una actitud de pasividad ante esta convocatoria de huelga. Era la nota de prensa que nos han remitido desde la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios, que bueno, pues no habrán podido venir por alguna circunstancia, porque ya digo, incluso a última hora habían confirmado, pero bueno, está bien darle lectura a la versión de la Confederación. Esperemos. Desde CGT consideramos que es el momento de que aquellas confederaciones que abarcamos todos los sectores y todo el territorio nacional, como otros sindicatos que actúan en un ámbito más pequeño pero que también convocan huelga, es el momento de la unión. Es decir, la clase trabajadora ante la agresión tan fuerte tiene que estar unida. La presión política la ha estado ejerciendo la COE durante mucho tiempo. Es decir, a la COE no le gusta la presión política de los trabajadores. No le gusta la presión política de los trabajadores y las trabajadoras, pero le gusta la de la COE porque ha dicho una reforma a la medida de la COE. Y quien quiera se mete en internet, de eso que vais de moderno, metí en internet y poner cómo aprovechar la reforma laboral. Y hay un montón de cursos para empresarios donde les explican cómo pueden sacar partido a la reforma laboral. Hombre, es que ya está bien. Yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral. Estamos en la perversión de los conceptos. Ser modernos, mire usted, yo ni soy moderno ni soy progresista. Yo lucho por la igualdad de las personas. Y eso puede estar anticuado. Pero José Antonio Ojeda y la CGT y las otras confederaciones que convocan huelga luchan porque este mundo sea mejor y porque no se ejerza una rapiña sobre los recursos naturales y porque no se ejerza una presión sobre la clase trabajadora y se le haga volver a los tiempos de la esclavitud. El mismo gobierno reconoce que esto no va a crear empleo. Entonces, ¿qué objetivo tiene? A corto plazo. ¿Qué objetivo tiene? A corto plazo. Insisto, ¿Qué objetivo tiene? Yo no voy a defender la reforma laboral, pero no va a generar empleo a corto plazo. A ver, esto es una herida sangrante que está chorreando. Entonces, quien llega, en mi opinión, por desgracia, los que han llegado, porque lógicamente yo quería que llegasen otros y seguramente vosotros otros, quien llega dice, bueno, tengo que hacer aquí un torniquete. Este es mi torniquete. Había otros torniquetes, pero ese es el suyo. Entonces, creo que como mínimo, y encima en un periodo en el que todavía admite cambios, habrá que esperar a ver si ese torniquete surte algún efecto de alguna forma, y creo que ahora mismo todavía es el momento del diálogo, del Congreso para poder cambiar esa reforma, con la que, insisto, yo no estoy de acuerdo, pero no creo que la huelga general de mañana sea la solución. Pues vamos a hablar de torniquetes. ¿Por qué no nos traemos el dinero de los paraísos fiscales? ¿Por qué no denunciamos ya los paraísos fiscales? ¿Por qué no se pone la tasa Tobin a los bancos? Por ejemplo, ¿por qué no se pone un impuesto a las grandes fortunas? Porque aquí siempre es el asalariado el que paga el pato, el que menos culpa tiene, y siempre se centran en lo mismo. Una migaja para que el que no cobra nada y está tirado, una migaja para que no se levante, para que esté ahí adormecido, y a la clase media es a la que van a por ella, sobre todo para quien tiene una nómina y un trabajo. Si no hay trabajadores, ¿a qué trabajadores va a defender? Es que además, sigue esa herida sangrando, ¿a qué trabajadores defendemos? Estamos defendiendo a los trabajadores que siempre son de la misma clase, y además la reforma, como se ha planteado, vulnera la Constitución. Porque hay aspectos que toca, que dice la Constitución que no se pueden hacer con un decreto ley, y los toca, como que es cambiarme de puesto de trabajo y cambiarme de movilidad. Hay una cuestión muy sencilla. ¿Por qué no los inspectores de trabajo se pasan por las empresas? Es que en las empresas ya no trabajan ingenieros, ni trabajan técnicos, ni trabajan licenciados, trabajan administrativos. Mire usted por dónde hay una categoría. Somos el país que más administrativos tiene trabajando en la empresa privada. La razón es muy sencilla. Les pagan 800 euros, cuando al técnico tendrían que pagarle de 1.400 para arriba. Nos vamos al campo, a cualquier industria, y eso es así. Eso es así. Entonces, me parece genial. El piquete coercitivo no es el que hacen los sindicatos cuando van a la puerta e informan a los trabajadores. El piquete coercitivo, ese que no le gusta a los empresarios, es el que ellos precisamente hacen. Como vayas a la huelga, el 30 no vengas a trabajar. Mire usted, que yo a la huelga es mi derecho y estoy defendiendo, además, los derechos que ustedes quieren quitarme. Entonces, ya está bien de confundir las cosas, Y yo creo que hay que ser razonable y hay que luchar porque las personas tengan derechos y sean iguales. Bueno, me
me imagino que, bueno, estamos generalizando mucho y que habrá empresarios que no estén de acuerdo con esta reforma laboral y que no estén de acuerdo con muchísimas cosas, porque estamos generalizando, y yo particularmente conozco empresarios que no están de acuerdo con la reforma laboral, pero... Hay muchos empresarios que mañana van a cerrar, sobre todo pequeños comercios, pequeños negocios, que ven que la pérdida de poder adquisitivo con los recortes de este gobierno y la pérdida de derechos y la pérdida de indemnización y la pérdida que siempre va para la clase trabajadora, que son los más numerosos que entran a sus tiendas, pues no les conviene, con lo cual mañana van a parar. Pero es vosotros decir, mañana va a haber... que todo el que cierre mañana, ¿entendéis? Vais a hacer la lectura de que es por eso. Pregunto. Hombre, ¿por qué va a ser? Hombre, porque están atemorizados de que le rompan un cristal como ha pasado otras veces. No sé, llámame raro. Nunca Llámame jamás raro. en la vida, Nunca nunca jamás en la vida generalices sobre actuaciones que no son No, si yo no he generalizado, yo he preguntado. Digo que podría ser por eso. Hombre, que me yo llame creo, raro, pero yo que podría creo ser por que eso. yo creo que los sindicatos en Yo este no país, generalizo. los sindicatos en tú sí este puedes país generalizar. han dado siempre muestra de mucha moderación, a veces excesiva, de mucha moderación, de mucha gana de dialogar, han dialogado mucho, a veces excesivamente, han llegado a acuerdos, a veces excesivos, con lo cual no creo que nadie pueda achacarle a los déjame un momentillo hablar, a los sindicatos de este país que han ejercido ninguna violencia en ningún momento. Y mañana la jornada va a ser totalmente tranquila y pacífica. Ni yo he dicho eso. Y si alguna vez, y estamos en el antefuturo, estamos en el presente, mañana veremos a ver si surge algún problema, de dónde y de qué parte surge. Bueno, me gustaría que escucháramos que va a ser a Tomás, de parte de Tomás habla menos que la vosotros. presión. Es que, mira, aunque los empresarios no dijeran nada, hay gente que te dice que yo no puedo ir a la huelga porque el único salario que me entra en mi casa para mis 4 hijos, te lo dice llorando, dame lo que quieras, te firmo donde quieras, pero yo no puedo ir a la huelga porque el único salario que me entra para los 4 hijos que tengo y para el matrimonio, para las 6 personas, es el mío, que es mísero, y entonces no me puedo permitir el lujo de que me quiten perder 30, un día, no porque 40, lo echen, sí, de perder un día. Esa es la máxima violencia. Esa es la máxima violencia que está sufriendo 5,5 millones de personas en Porque este lo que país. propone es que si uno va a la huelga mañana, que no le quiten el sueldo, ¿o cómo? No, yo no propongo eso. A ver, que es normal, ¿no? Lo que te estoy diciendo es, amigo Luis, que violencia es cuando una persona no es capaz ni siquiera de ejercer su derecho a ir a la huelga porque la necesidad y el miedo lo ha invadido. Es decir, la violencia viene desde el momento en que las personas no son libres para decidir mañana hacer huelga o no hacer huelga. Absolutamente de acuerdo. Esa que voy. Y la otra, porque aunque otra, si la otra no existe. Y la otra no si existe. la hubiere, llámame raro, bueno, si la hubiere, una vez me contaron Bueno, un día, pero bueno, perdonadme, lo que quiero es que tú reconozcas que es lo mismo que yo te reconozco a esa, reconozcas que la otra, si la hubiere, también sería igual de mala. Totalmente. Eso es lo que además yo creo que he empezado por ahí. Bueno, Luis, que el derecho al trabajo y el derecho a la huelga son bueno, dos Luis, que yo creo que los respetar. empresarios no van a echar de menos una voz en esta mesa estando tú. No, que yo no soy empresario. Lo disimula muy bien. Tomás. Está claro que la huelga es un derecho constitucional y que ahí nadie se va a oponer. El hecho de que nosotros no la secundemos, respetamos la opinión del resto de sindicatos, formación sindicales. Pero a veces, pues, hombre, mañana esperemos que todo transcurra con normalidad y no haya ninguna cosa rara, ¿no? Porque en alguna ocasión, pues, antecedentes hay. Normalmente los piquetes informativos se ponen en la puerta de los centros de trabajo y a lo mejor hay gente se puede sentir un poco presionar el ver allí un montón de gente, ¿no? Eso quizás a lo mejor se podría hacer de otra manera, pero bueno, es legal, el piquete informativo es legal y nadie puede decir que no está allí, ¿no? Piquete informativo que sí que me gustaría que informarais, comienzan esta noche, ¿no? Sí, a las 12 de la noche. Es que lo que pasa es que con las redes todo el mundo puede estar informado. Pero mire usted, las redes nos hacen invisibles. Yo tengo derecho a la calle y a que se me vea y él con mi cara. Y yo creo que he participado posiblemente en algunos más piquetes que tú, Luis. Posiblemente. Seguro. Y he manifestado posiblemente algunas veces más que tú, contra todo tipo de gobierno o contra todo tipo de empresarios, como cuando he tenido que defenderme de la administración. Cuando yo he estado presente no ha habido ni un cristal roto. Y voy a encontrar una anécdota. Si nos acusaron una vez a CGT de romper un cristal, y fuimos con la cámara de fotos, hicimos fotos, y los cristales estaban en la acera, no dentro del local. Yo no sé quién rompió el cristal, pero el cristal se rompió desde dentro del local.
Yo sí, me perdonáis, yo creo que no estamos hablando de los motivos de la huelga, ¿no? Es decir, estamos dando vueltas y estamos divagando cuando lo importante es por qué mañana hay huelga general. Ahora vamos a entrar. Yo voy a empezar, si me permitís, yo voy a empezar. Yo tengo aquí un papel de comisiones obreras, por supuesto, lo puede ver, que es lo que me va a guiar, pero bueno, ya se nos ocurrirán más cosas porque la reforma esta tiene tela, o sea, tiene tela. Yo creo que con un resumen de esto no se abarca todo lo que es la reforma. En primer lugar, le da a las empresas de trabajo temporal, las coloca como agencias de colocación. Es decir, empresas privadas cuyo fin es obtener beneficios y las emplean o las colocan como agencias de colocación, es decir, sustituyendo a los servicios de empleo, al Instituto Nacional de Empleo, a la Agencia Andaluza de Empleo, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un negocio, es decir, el drama que es el paro, lo colocamos como un negocio para las empresas de trabajo temporal. Vamos a imaginar que son ecuánimes y justas, pero ¿y si la empresa, como cualquier empresa privada, le da por ir a la ganancia? Pues hará listas de personas peligrosas porque son muy reivindicativas. Iremos a una situación en la que ya no es el Estado, bajo un mandato de igualdad, publicidad, etcétera, etcétera, me va a ofrecer a mí un trabajo, sino que habrá listas de enchufados de la ETT a los que le puedo conseguir más dinero, más comisiones, pues estarán trabajando más y los otros pues no trabajarán. Es decir, una situación totalmente de loco. Segundo, para cargarse la estadística penosa de la temporalidad en el mercado de trabajo, se crea o inventa un contrato emprendedor. Un contrato emprendedor durante el que te pueden despedir sin ninguna indemnización durante el primer año. Eso afecta a todas las empresas de menos de 50 personas, es decir, el 97% de las empresas de este país. La empresa, evidentemente, va a hacer contratos de emprendedores. ¿Por qué? Pues porque no tiene cero de indemnización, no tiene ni siquiera 8 días de indemnización, como tiene el contrato temporal. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que a los fijos, a los padres fijos con más de 45 años los voy a echar de la empresa, les voy a dar sus 20 días por año trabajado y máximo 12 meses de indemnización. No, bueno, le va a dar 20 días a partir de que ha entrado el decreto ley, son 45 todo el tiempo trabajado hasta ahora. Sí, de acuerdo, pero fíjate, insisto, ni con efectos retroactivos. Que yo estoy en contra de la reforma, solo por decir las cosas. Pero fíjate la maldad del asunto, ni con efectos retroactivos mantengo el derecho en mi trabajo donde no he cambiado de condición. Yo sé que se están haciendo barbaridades con la reforma y bueno, pues lo sustituiremos por un joven cada año con un contrato basura, prácticamente basura, trabajando mis 8 horas y de indemnización cero. O sea, claro, eso es la reforma laboral. Tercero, resulta que los trabajadores... Pero un momento, Tomás, cuando tenga algo que puntualizar, porque a Tomás lo veo ahí calladito. Yo, hombre, lo del derecho del despido, el despido a partir de la nueva reforma, todo despido es procedente, ¿sabes? Entonces, el que se mantienen los derechos adquiridos anteriores a la reforma, pero el trabajador tiene que demostrar ahora la improcedencia, ¿sabes? No, o sea, que... si tenían hasta ahora, que a juicio también tenía que demostrarlo, quiero decir, lo que pasa es que se da por buena determinada... Es decir, el empresario que despide, porque es que vamos a ver, si es que hay empresarios tiranos ahí, y lo que quiero decir es que ni se puede, digamos, angelizar a todos los trabajadores ni demonizar a todos los empresarios, pero se abre mucho el abanico esta ley, mira, esta reforma de la ley, yo personalmente, mi opinión personal, esta reforma de la ley igual la pone en Suiza o la pone en Suecia y es posiblemente estupenda, vive en armonía y cual, pero aquí que el empresario va a ver dónde te da el trabajador, muchas veces algunos pues si puede hacer esto y otro por otro lado. Déjalo que hable, por favor. No, que hombre, lo que sí está claro, se ha abaratado el despido, ¿sabes? La improcedencia ahora del que es contratado, del que tenía esos derechos adquiridos anteriores a la reforma, tiene que demostrarlo el trabajador, ¿entiendes? Y es más complicado. Entonces, pues casi todo, aunque lleves 40 años, pues a ti te van a indemnizar ¿sabes?
a 20 días, procedente. A 20, a 20 Ahí días, donde te 12 he dicho, y te mensualidades. digo un caso, perdona que intervenga, pero es que te voy a decir un caso para darte la razón. Yo tengo un amigo Sí. que un empresario le ha hecho lo que hablamos de la ecuación, lo que ofrece esta reforma, por lo que yo estoy en contra de la reforma, que, insisto, que yo no estoy a favor de la reforma, y le ha dicho, y esto es un caso verídico de bastante, porque es una cadena, tienes tanta antigüedad, date de baja voluntaria, pierde toda tu antigüedad y yo te doy de nuevo de alta con esta nueva ley, no pierde el trabajo, no vaya al paro, pero ha perdido toda esa antigüedad supuestamente de forma voluntaria, y si no lo hace, eso es coacción. Claro. Eso es coacción, pero no lo resuelve la huelga general de mañana, que es lo que yo estoy Totalmente, diciendo. lo resuelve totalmente. Bueno, es decir, si hay, que Dios te oiga. si hay algún mecanismo que Te puede hablamos parar 30. al gobierno y hacerlo recapacitar, recordemos que Aznar se tragó una reforma entera. Es poner de después relieve una esos huelga casos que te estoy general. diciendo, intentar ir a las cortes y cambiarlo. Bueno, Claro. escuchadme porque vamos a tener que ir a publicidad, pero Tomás, que quiero que Sí. termine de argumentar y que nos quede clara su postura, porque los tres sois más habladores que Tomás, y a Tomás sí que vamos a tener Sí. que darle la palabra. No, que lo que decía, que el despido sí se ha abaratado en realidad. Lo que pasa es que tenemos que ver también un poco los efectos de la reforma laboral, porque posiblemente también lo que pasa es que el empresario, el problema que tiene ahora es del crédito, que los bancos no dan un duro, ¿no? Pero lo mismo, la tendencia de caída de empleo cambia la tendencia, ¿no? Y lo mismo que se agiliza un poco el despido, pues la contratación también se facilita. Lo que pasa es que ahora mismo es que estamos en una situación de crisis, pues a nivel mundial, y aquí pues la banca es que no... Pero si el problema es que no hay crédito, y ese es el problema. Claro, ese es un problema. Pues vamos a resolver ese problema. No vamos a ir contra los trabajadores para resolver un problema financiero de la empresa. Es decir, vamos a obligar a los bancos a que den crédito, y si no lo hacen, vamos a crear una banca pública que lo haga. Vale, lo dejamos aquí sobre la mesa un momentillo, porque tenemos todavía muchas cosas que abordar hablando de esta reforma laboral. Enseguida volvemos con todos ustedes, nos vamos a unos consejos publicitarios, muy poquitos minutos, y ya mismo estamos aquí. Vale. Tomás, ya. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, y bienvenidos a esta segunda parte del programa Actualidad a Debate, en el que estamos hablando sobre la reforma laboral y valorando con un día de antelación la huelga del 29 de marzo, una huelga general cuya convocatoria pues se ha hecho por parte de la mayoría de los sindicatos. Tenemos con nosotros, para aquellas personas que se acaben de incorporar a nuestra emisión, nos acompaña José Antonio Ojeda de CGT, nos acompaña Francisco Ruiz de Juan de Comisiones Obreras, y nos acompaña Tomás Vilar, secretario de Acción Sindical de CESIP Jaén. Hemos abordado algunos temas en esta primera parte y hemos conocido las posturas de los tres sindicatos que nos acompañan. Sí les habíamos comentado al principio que estábamos esperando a un representante de los empresarios que nos había confirmado su asistencia, que finalmente, ahora justo en el descanso del programa, hemos hablado por teléfono con él y nos ha comentado que un imprevisto, un incidente familiar le ha impedido estar aquí con nosotros. Esperemos que se solucione y bueno, pues vamos a seguir nosotros abordando este tema. Y pues como siempre, Luis Carlos, que ha hablado mucho en la primera parte, sí, y en esta dice que va a ser más moderado, pero abre tú y vamos por favor, Tomás, que es el que menos ha hablado, Tomás, en esta vuélcate. Venga. Yo creo haber sido moderado hablando, aunque no moderadamente, en el tiempo. No he hablado moderadamente en el tiempo. Insisto, yo concretamente mañana, y bueno, esa es la postura, voy a ir a trabajar en mi centro de trabajo. No ha habido ningún problema, o sea, en ese sentido maravilloso, quien vaya a querer ir va, y quien no, pero me consta, efectivamente, como decían los compañeros, que puede ser que haya empresas, me hablaban de grandes empresas a nivel de Jaén, que bueno, que sí, que tenía esa ecuación, y he oído, y está también por las redes y a nivel local, en Úbeda también, la, vamos a llamarle, ecuación contraria. Creo que todo esto en el fondo difumina lo que realmente estábamos hablando al final, que es la reforma laboral. Si hay casos, si conocemos casos
si se pueden demostrar casos en los que esta reforma está fracasando y todavía estamos en proyectos de ley, porque es un decreto de ley, pero todavía no es ley, ¿por qué no aunan los sindicatos, aparte de hacer la huelga? O mejor pregunto, ¿están aunando los sindicatos esos casos? ¿Están intentando conseguir pruebas para que la reforma sea un fracaso? De hecho, es decir, mire usted, este caso de un trabajador, es decir, eso se puede hacer. ¿Lo están haciendo además de promover una huelga para poder demostrarle a los que al final tienen que votar si esa reforma se hace o no definitiva, casos concretos en los que digan, usted lo hizo de muy buena fe, no me cabe duda, pero los empresarios lo están haciendo de esta forma o la gente que corresponda lo está haciendo de esta forma? ¿Se está haciendo eso? El mismo gobierno reconoce que no va a crear empleo. Dice, no va a crear empleo, luego creará al final. Es decir, si tan larga me la fía, no sé lo que va a pasar luego. Luego es que habrá 6 millones de parados y nos meterán otra reforma. Los sindicatos estamos siempre en la calle, estamos en las empresas, estamos en movilizaciones conjuntas. Hombre, si se trata de dar datos, claro que podemos dar datos. Y ahí a quien le han dicho, tú vas a ganar 4.000 euros menos al año, porque te voy a aplicar lo de la flexibilidad. Nos están diciendo que no va a haber... ¿Y esos argumentos no serían, digamos, más contundentes? Pero eso, a mí no me interesa decir 100 argumentos de ese tipo de que a 100 compañeros les han dicho eso. Lo que nos interesa decir es que, mire usted, en realidad han rebajado los sueldos y que se lo explican a los funcionarios y que CGT sí estuvo en esa huelga. Los ERE que antes tenía que visarlos la autoridad, ahora ya los pueden hacer cuando quieran. Que sin tener pérdidas, porque no estoy ganando lo que yo estimaba que tenía que ganar, puedo despedir. Que cuando una mujer que ha tenido un hijo o una hija, antes volvía a la empresa, tenía un incentivo. Y ese incentivo lo han suprimido de golpe. Que las bonificaciones a la seguridad social están ahí al orden de 1.200 euros al año, de 1.000 euros al año, de 3.000 euros al año. Vamos a ver, nos dicen, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero... Oye usted, si usted está dando parte de la tarta a los empresarios porque contraten, ¿cómo va a haber luego dinero para las pensiones? Es decir, si usted tiene una caja de la que no para de sacar y no mete nada, claro que en el futuro se carga, claro. Pero no es por culpa de los trabajadores. El tema de la productividad es que nos tratan a los trabajadores como vagos y maleantes. Es decir, pudiéndote despedir te aplicas más al esto. Como ya se ha hablado antes de otros países, es que en otros países se mima al trabajador y a la trabajadora. Nos hace falta nada más que ver los programas de la televisión española, de la UNA, que no es dudosa de que ahora mismo lleve una línea de izquierda. Mire usted, es que yo no puedo rendir con una azada y una pala lo mismo que con una excavadora. Es que aquí no se invierte en investigación y desarrollo e innovación. Si es que los empresarios piensan que la productividad es bajar el sueldo a los trabajadores, y ahí lo han centrado. Ya. La productividad se centra en bajar el sueldo a los trabajadores. Pero que esa es la reforma y que estamos de acuerdo en que es bajar el sueldo a los trabajadores. Y la flexibilidad es que ahora tenemos la mejor juventud en cuanto a preparación y que los contratamos como si no tuvieran ninguna formación. Y la solución que se le da del gobierno es que se vayan a trabajar para las Angelas Merkel o por los Cameron. Hombre, ya antes exportamos mano de obra barata para hacer lo que no querían ellos. Y ahora ya lo que pretenden es que además de gastarnos los dineros e informarlos aquí, los mandemos fuera, con lo que significa de pérdida de inteligencia y de cerebro en un país. Este país lo quieren llevar a la ruina, a la miseria. El salario se le ha bajado a los funcionarios, a los empleados públicos, y se le ha congelado la pensión a los pensionistas. Este año parece ser ya que el gobierno se ha comprometido a no recortar nuevamente el salario a los funcionarios, porque parece lo que dijo ayer Rajoy, parece que por ahí no va a ir la tijera. Entonces por ahí esa es una de las líneas rojas que CESI no estaba dispuesto a... No ha bajado los salarios, pero ha incrementado el IRPF. Habla con cualquier funcionario a ver si no le han quitado el bolsillo de 40 euros para arriba. Sí, a ver si no le han quitado mensualmente de 40 con las pensiones. Y las pensiones no la han congelado, la han subido un 1%, pero si la congelan, luego le aplican... Perdonadme, pero una vez que se anima a tomar, tenéis que dejarlo. Nosotros como sindicato mayoritario en los empleos públicos queremos hacer hincapié en la disposición adicional segunda del Real Decreto de la reforma laboral, que habla de los ERE en la administración pública. Nosotros una línea roja que no estamos dispuestos a que el gobierno traspase, porque el que ha cedido a la administración pública
por un método acogiéndose a los principios de igualdad, mérito y capacidad, nosotros le tenemos que garantizar pues, una seguridad jurídica en su trabajo y no facilitar a que esa gente se despida. Entonces, esa es una de las líneas rojas que CESI no está dispuesto a que se traspase. Con la reforma deja abierta la puerta a aplicar medidas a los funcionarios. Ya, pero claro, el personal... despedir a funcionarios, no solamente rebajarle el sueldo, sino despedir funcionarios. Pues por eso es una de las... nosotros desde CESI queremos que se le dé una redacción alternativa donde se garantice la seguridad jurídica del personal laboral de los empleados públicos. Perdóname, porque yo le pregunto muchas veces a Tomás porque no ha dejado claro que CESIF está en contra de la reforma laboral, en contra también de la huelga, pero luego por otra parte en algunos puntos sí que he visto, a mí al menos, no sé, al resto de la mesa, no me ha quedado claro en qué puntos o en qué cuestiones, o es de forma general, o ponéis a la reforma laboral de manera general, o hay algunos puntos con los que estáis a favor y otros con los que estáis en contra. Hombre, hay algunos puntos con los que estamos a favor. Lo que está claro es que hacía falta una medida urgente, ¿no?, de reforma. Lo que pasa es que, bueno, que eso se hace en las mesas generales de negociación y se ha hecho pues por vía de urgencia, ¿no? Entonces nosotros como sindicato mayoritario pues lo que estamos haciendo propuestas a través de los grupos parlamentarios y porque todavía no está abierta la vía de la negociación. Entonces nosotros por eso no compartimos el tema de la huelga, creemos que no es el momento. ¿Pensáis, los sindicatos que llamáis a la movilización, esta huelga, pensáis que vamos a ponernos mañana, nos adelantamos y hay una movilización masiva y una convocatoria de huelga a la que asiste una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas? ¿Pensáis que esto al final va a tener alguna repercusión para un gobierno que hasta el momento no ha estado muy dispuesto a moverse? Yo estoy en seguro este sentido de que si mañana la huelga es como yo pienso que va a ser mayoritaria, el gobierno va a tener que ceder en muchos de esos puntos y va a empezar a admitir lo que otros grupos parlamentarios le propongan, que bueno, que ya saben y conocen porque todos los sindicatos hablan con todos los grupos parlamentarios y les llevan las propuestas de mejora y de cambio. Yo estoy seguro de que mañana va a hacer que el gobierno recapacite y cambie algún tema de la reforma laboral importante. Importante como por ejemplo una cosa que no se ha tratado aquí suficientemente, aunque José Antonio ha dicho ya muchas de las cosas de la reforma y que a mí me gustaría hablar, que es el tema de la negociación colectiva. Es decir, cuando un trabajador tenía algún problema con la empresa, echaba mano del convenio colectivo que estaba por encima, sectorial o autonómico o estatal, es decir, había un paraguas que cobijaba esos derechos laborales a los que se le echaba mano en cuanto que había alguna disputa, duda entre empresario y trabajador. Ahora se vuelve al contrario, es decir, ahora es el convenio de empresa el prioritario, con lo cual se puede descolgar a la empresa facilísimamente, simplemente con demostrar durante 9 meses que no gana lo suficiente o que gana menos que en los meses anteriores, se puede descolgar del convenio sectorial y del convenio estatal, autonómico, etcétera. Eso es la barbaridad, legalmente hablando y desde el punto de vista de la magistratura de trabajo, la barbaridad más grande que se ha cometido en este país en cuanto a derechos laborales. Es decir, volvemos a que todo vale y a que las condiciones de trabajo las pone el empresario. Volvemos al siglo XIX. Francisco, pero yo estaría incluso por decir que antes del siglo XIX. Es decir, volvemos a la época... A la primera revolución industrial. Sí, a la primera revolución industrial. Es decir, cuando el empresario diga horario, sueldo, salario, reducción, flexibilidad, vacaciones y el trabajador no esté de acuerdo, va fuera. Pero déjame que con la mínima indemnización. Yo, este programa que se llama Actualidad de Debate, creo que no vamos a debatir sobre la reforma porque estamos de acuerdo todos en que la reforma no es buena. No, sé que alguien del PP, sí, sé que la quiere manifestar para que justificar las razones por las que va a la boda. Los telespectadores deben enterarse de lo que es la reforma laboral. Lo entiendo. Yo creo que este debate tiene que tratar de eso. Pero yo te voy a preguntar cosas que sí creo que no, las que creo que podemos debatir. Evidentemente el gobierno que entra tiene que hacer
una reforma, eso estaba claro, porque no había, o sea, vuelvo a decir, esa herida sangrante, pues había que pararla. ¿Qué reforma, en el caso de Comisión Obrera, que me imagino que iría, ya te digo, a la mano posiblemente con el caso de UGT, y en el caso de CGT, y en el caso de CSIC, qué reforma, bueno, vosotros no estáis en la huelga, pero sí estáis en contra de la reforma, ¿qué reforma sí hubiese aprobado Comisión Obrera, o CGT, o CSIC? Bueno, yo te respondo una cosa. Aquí en el 2010 hubo una reforma laboral. Aquí en España. Sí, que le hizo Zapatero. Sí. Que tuvo una huelga general. Sí. ¿Ha resuelto eso algo con respecto al número de parados? Sí, ha dado 1.300.000 más parados más desde ese momento. Con lo cual, cualquier reforma que viene a ser más de lo mismo y más fuerte, pues va a ahondar en la misma consecuencia. Esa es la reforma que no haría. Digo que ¿qué reforma sí haría? Hombre, evidentemente en este país... Estamos hablando de una manera, perdóname que interrumpa, porque estamos hablando de una manera que yo creo que puede ser un poco confusa para aquellas personas que nos estén escuchando, y me refiero a... Me explico. Me explico yo, porque igual es que yo no he pillado onda. A que se está argumentando por parte de, en este caso, de comisiones y de CGT. Estáis diciendo... Es que, además, esta reforma no va a generar empleo. Si esta reforma generara empleo, ¿justificaría esto? No, evidentemente no, porque se pierden los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, si uno se va a la historia, Estados Unidos sale de la crisis del 29 con la política de New Deal del 1933, es decir, hasta que no llega Roosevelt y presenta dignificación del trabajo, fuera la esclavitud y el trabajo de los niños en los centros de trabajo. Inversión pública, dinero público para que la economía florezca. Así es como salió Estados Unidos y se convirtió en una potencia mundial. Y ahora mismo en Europa se está haciendo todo lo contrario, es decir, se está deprimiendo la economía. Con lo cual, la única manera de darle trabajo a los parados en este país no es haciendo reformas laborales que quitan derechos laborales a los trabajadores, sería todo lo contrario. Es decir, sería dar salarios dignos para que pudieran gastar y poder empezar a hacer que la economía funcionase. ¿Y quién pagaría esos salarios? Si el empresario, estamos diciendo, que no tiene crédito, pregunto. Bueno, ellos lo primero que abordan es la reforma de aparte de crédito, los empresarios necesitan que tengan clientes que les compren cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay que tirar más de ese hilo para... Pero cuando un joven, como dice José Antonio, perfectamente preparado con su título universitario, cobre 428 euros al mes, ¿qué gastos va a hacer? Es decir, ¿qué inversiones va a hacer? Ninguna. Luego la depresión será cada vez mayor, hasta el punto que ellos digan, que hoy sí se nos ha ocurrido. Estamos ante un dictado de los mercados y que estos gobiernos están al dictado de los mercados, son incapaces de hacer políticas propias. Si eso no lo reconocemos... Y la propuesta de todo contrato fijo, continuo ya por vida fijo, pero con una indemnización creciente, no... Pero mira, si los trabajadores y los sindicatos tienen la suficiente madurez como para llegar a fórmulas con los empresarios de salida, es decir, hay fórmulas, no quiere decir que todo sea lo que imponga el sindicato porque son más y son... No, yo creo que los sindicatos han dado, repito, muestras de sensatez, de madurez, para tener en cuenta lo que dicen y no hacer aberraciones de este tipo. Esto que acaba de decir José Antonio, la pérdida de derechos del manejo de las horas de lactancia, eso se ha perdido. Van a obligar a la mujer a coger las horas, si es un contrato temporal, las horas cada día que diga el empresario, no a la que ella le convenga, por ejemplo. Es decir, lo que es la cuestión de la familia, de la conciliación, eso se ha perdido por completo. Pero si eso ahora mismo todavía, eso ahí hay posibilidad de poder rectificar. Por supuesto, por eso se hace la huelga general. Es gracioso porque se le llena la boca a las personas que Perdona, pero de uno en uno. De que defienden a la familia. Exactamente. Y las primeras medidas que hacen es en contra de la familia. Exactamente. Al menos de las familias que trabajan. El derecho a la conciliación de la vida familiar se ha perdido. La reincorporación, además de la lactancia, la reincorporación de la mujer que tiene un hijo pequeño y que ha estado de baja por tener un hijo pequeño, antes estaba subvencionada y ahora la han suprimido. Pero es que un embarazo o un resfriado de 9 días, un embarazo que tenga problemas
de 9 días, es que vas a la calle. Claro. Y de forma justificada. Pero todas las prestaciones Completamente. sociales se reducen en cualquier país donde la economía está como está, ¿sabes? es que eso es evidente, ¿no? el Y cuando la ejemplo cosa que esté ponía bien, antes, pues me imagino que se van a conseguir más cosas, ¿sabes? Se reducirá Sí, la claro, jornada volvemos al laboral siglo y tal, pero en una situación de crisis es imposible. Vosotros ¿sabes? me diréis, Hay ¿empezamos con ejemplos- qué? Con peticiones hay ejemplos de que no. de gracia, tendremos Hay que empezar ejemplos con de que huelgas, ¿no? No había otra vía, Hay pregunta ejemplos- José perdón, Antonio, perdón. ¿no había otra vía? Sí, sí, hay otra vía. Hay ejemplos de que no de lo que has dicho. El ejemplo que ha puesto Paco Ruiz, en Suecia y en Noruega pasó igual. Dignificaron el trabajo. Claro. Y fue a partir de ahí cuando empezaron a surgir. Vamos a ver. El señor Rajoy, cuando estaba en el gobierno de Aznar, congeló el sueldo de los funcionarios. Y después vinieron la época de bonanza. ¿Los funcionarios recuperaron el poder adquisitivo? No. 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 Hubo una reforma en el año 94, en la cual se perdían los derechos. Después, en época de bonanza, ¿hubo recuperación Nada, de los derechos? en absoluto. Nada. Por tanto, volvemos a ser esclavos, a estar en la plaza del pueblo y que pasen, a ti te recojo Exactamente. y a ti no. Vamos a ver. Es que claro que hay salida, pero la salida... No, que si no digo que si no había otra vía que no fuese la huelga antes para tratar de hacer fuerza frente a esa reforma. Vamos a ver, cuando tú estás protestando, estás movilizando, te estás diciendo que no y no te hacen Exactamente. caso, cuando para los señores que gobiernan, sean de este partido o sean de otro, te miran por encima del hombro y no te escupen porque ya parece que eso no se lleva, pero es que se les están haciendo, se les está advirtiendo, se les está avisando y no se dignan a hablar con nadie. Es que además algunos sindicatos nos hacen invisibles. Es decir, CGT fue a Madrid a una manifestación con 6.000 personas y no salió en la primera para nada. Y ese mismo día se manifestaban alguien que iba a bater un récord de esos Guinness de comer salchichas y le dedicaron un montón de tiempo. Eso es otro tema aparte que tendríamos que tocar. ¿A qué estamos jugando? Es grave, es grave. A Hombre, los yo creo- sindicalistas y a las organizaciones no les está haciendo ningún caso. Y usted piensa que como tiene mayoría y porque está manejando los medios y porque nos están diciendo que tenemos la culpa de la deuda. Y mire usted que yo no me he endeudado más allá de lo que puedo pagar y que en todo caso si me he endeudado es porque me han engañado, he ido allí, el banco me ha dado todo lo que quería. Nos están vendiendo de que somos culpables. Pero mire usted que yo lo que soy culpable es de levantarme a las 7:30 de la mañana, entrar a las 8 a trabajar y irme a las 3. Afortunadamente ahora ya estoy en otra situación. Bueno, que me gustaría seguir en eso la es, misma. eso es una maravilla. Vaya Claro, horario. y Eso es un ojalá horario los 5 chollo. millones de parados pudieran estar igual. Pero que la huelga, Pero oye, que- Yo me No, vaya a hay decir muchos que no están parados. Hay presiones, claro, Me vaya a claro que decir había otra salida. Me vaya a decir que soy pesado, pero yo creo que los sindicatos han dado muestra en este país, digo que para mi entender, de excesiva prudencia, y que por ejemplo en este caso, desde que se anunció la reforma laboral, han hecho una serie de manifestaciones, y cuando ya, como dice José Antonio, no se le hace caso, no le queda más remedio que convocar una huelga general. Es decir, y si a Zapatero se le convocó una huelga general por bajar el despido, simplemente por uno de los aspectos estos de los que estamos hablando, a 20 días, que es verdad que fue el primero que inauguró esta política, se le hizo una huelga general, no me digáis que no hay motivo, si a esto le suma 7 u 8 aspectos importantes que estamos tratando, para hacer una huelga general. Sí, yo no estoy Otra diciendo que la cosa otra estuviese es, hecha. Pero otra cosa es que a alguien políticamente no le convenga que ahora haya una huelga general. Si algún Hombre. sindicato se siente ideológicamente identificado con un gobierno y no quiere plantear una huelga general ahora porque podríamos dañar a ese gobierno, ese es otro problema. mira, Pero nosotros, no estamos CSIC, es un hablando de sindicato eso. independiente, ni del gobierno del PSOE ni del PP hemos recibido subvenciones. Nosotros somos totalmente independientes. Ahora, la huelga de ahora está justificada desde algunos sindicatos, porque les han recortado subvenciones y se sienten perjudicados. Eso está claro, ¿sabes? Eso es lo que hay en lo que la gente está Bueno, percibiendo, hay mucha gente ¿no? que tiene eso como trasfondo, que está efectivamente. percibiendo, ¿sabes? Bueno, hay Yo mucha sé que la gente que situación no tiene, laboral claro, es vosotros no recibís delicada. nada. ¿Eh? Nosotros, CSIC, no recibimos Nada, no hacen cursillo. Nosotros, nada. No, Eso, el hombre, acuerdo, la pero, hombre, tripartita, no ¿quién da está? dinero por ¿Quién está? delegado. Pero, Comisiones hombre, UGT y la no da COE. dinero Pero por hombre, delegado. no tenéis formación. Yo, mira, yo Sindical. estoy en privada, yo no tengo un duro en privada. Hombre, no digas ¿Sabes? esas cosas. Eso porque formación dan lo todos tiene los comisiones, sindicatos. UGT y la COE, ¿sabes? Bueno, Ya eso que es la otra cosa, tripartita. en mi opinión, que habría que recortar Vale, partidos vale, políticos, sindicatos, Vale, todo o sea eso, que recortar. No digo llegamos que a se un acabe, pero punto recortar. que es Nada, mujer. el tema de los sindicatos.
Claro, sí, anoche que eso... escuché en Intereconomía, no es que yo escuché Intereconomía, Bueno, pues, es que me sorprende. no, desde La Sexta pone en el intermedio Intereconomía. Yo en mi caso no lo veo, Y un ¿sabes? parlamentario europeo del PP dijo, si eso en 5 años se acaba, este año hemos quitado el 20% Pero si de yo- subvención, claro. el año que viene otro 20%, Pero yo estoy de el año acuerdo. que viene otro 20%, otro 20%, otro 20%, y en 5 años hemos terminado. Mira, los sindicatos son los organismos que defienden a los trabajadores. Yo jamás en mi vida me meteré con ningún sindicato, porque creo que el sindicato, cuando se crea, es para defender a los trabajadores. Sí tengo una opinión, y es que, al contrario que a los empresarios que tienen una organización empresarial, los empresarios y la política ha conseguido que no seamos un sindicato solo. Somos muchos sindicatos. Es decir, cosas que yo también respeto. Yo creo que cada uno tiene derecho a pertenecer al sindicato que quiera. Y puede haber los sindicatos que quieran. Pero, ojo, qué curioso. Hay una patronal y sindicatos no te digo nada. En mi sector habrá 15, 20, 30, etcétera, etcétera. ¿Y a qué lo achacas tú? Y por- No, yo la achaco a que divide y vencerá. Es decir, evidentemente la clase trabajadora es mucho más crítica que los empresarios. Los empresarios se unen y es una voz la que se escucha. Es decir, la voz de la COE, que incluso engloba a los pequeños y medianos empresarios. Bueno, autónomos Ya van no a por- los grandes. Los autónomos van por otro lado, pero... Bueno, van por otro lado y han hecho una organización. Vale, estoy hablando de empresarios. empresarios. Van con una voz. Aquí no, aquí es... Pues mira, yo lo siento, no voy a entrar en eso. Yo creo que cada sindicato tiene los afiliados que tiene. Por ejemplo, Comisión Obrera tiene 1 millón y pico, lo que sea. A 10 euros que pagamos cada mes, pues son muchos millones de euros cada mes. Y a lo mejor la subvención del Estado pues se queda en un 5%, 4%, 3%. Pero hombre, que yo te digo eso porque tú sabes que eso está en boca de Sí, en los boca, ciudadanos, ¿sabes? en boca vuestra, que sois los primeros que cobráis por formación, igual que todos los sindicatos. Todos los sindicatos que organizan Pues, cursos de a ver formación. si me tienen explicas la tú subvención. privada donde puedo conseguir algo para lo hacer mismo eso, que ¿eh? está en boca, y esto no sé qué tiene cierto, yo solo lo digo porque... A ver si me cuando explicas llega, tú dónde hay que... no sé si saber. UGT o Comisión Obrera ha utilizado la nueva reforma para despedir a gente dentro de... Oh, por supuesto. Yo eso ¿Eso es cierto? me da una alegría. No lo sé. Lo he escuchado, pero eso, si eso fuera verdad, pues demostraba ¿Hasta qué punto? el círculo cerrado. O sea, ¿Hasta sería qué punto? genial, vamos, ya demuestra que esta reforma lo que hace es machacar a la gente trabajadora, incluso los que trabajan. Pero en los este caso sindicatos. ejerceríais vosotros de patronal. Mismo, vosotros mismos con vosotros mismos, no Sí, sé. sea quien sea. Claro, por supuesto, pero si la ley te permite echar a un trabajador, puede ser buenísimo, pero si la ley es legal, pues si esto lo que da es condiciones para explotar a los trabajadores. Entonces, como esto es una reforma que explota a los trabajadores, hay que luchar contra ella, pero no porque lo diga Comisión y UGT o CGT, o USO, o quien vaya a la huelga, no. Es porque, objetivamente, es una cosa que no deberíamos dar lugar a que se diera en este país, simplemente. Bueno, te comentaba antes la el tema de los huelga- autónomos también, perdona un segundillo ya, el tema de los autónomos. Cuando con el gobierno anterior, a lo largo de lo que lo que era la desaceleración acelerada que al final se convirtió en crisis y tal y cual, y se iba viendo morir autónomos, lo comentábamos antes en el descanso, autónomos cerrando, autónomos que conllevan un trabajador, 2, 5, depende, una tienda y otra y los locales, más la parte económica que eso supone, porque un alquiler de un local y tal, cuando todo eso se iba perdiendo, ¿por qué los sindicatos, sabiendo que realmente, aunque el autónomo fuese no esté sindicado ahí, pero sus trabajadores sí, y un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, eran cientos de miles, ¿por qué no se atajó también ahí? Pregunto. Es que no se hizo huelga general. No, en ese sentido, no, se hizo una huelga general el 29 de septiembre por otros motivos distintos porque hubo otra reforma, pero aquello, ese chorreo que venía desde mucho antes y que estaba realmente masacrando al autónomo, que por otra parte yo creo, lo mismo que él piensa de los trabajadores, yo creo que es uno de los grandes perjudicados, y él, aquí lo he comentado varias veces, de la figura laboral en España. El autónomo creo que es una figura masacrada. Los sindicatos no se movilizaron, aunque no fuese por el autónomo, por todos los trabajadores, o no se vio esta macromovilización, que a lo mejor hubiese frenado mucho de lo que ha venido después. Pero los sindicatos estamos permanentemente, como he dicho antes, en la calle, en las empresas, con movilizaciones. Los sindicatos hemos sido críticos con el derrotero que tomaba
la Unión Europea, la Constitución Europea, que en algunos países la han metido con cancelador, sin referéndum, solamente que en el Parlamento, y lo decían que tenía que ser con referéndum, los que nos leímos despacio la Constitución Europea sabíamos de lo que iba esto. Una sola vez cita al trabajador, 101 vez a los empresarios. Sabíamos para quién se hacía lo de la Constitución Europea. Los acuerdos de Europa sabíamos a dónde iban, y lo estamos diciendo desde siempre. Y vamos a los autónomos. Los autónomos tienen derecho a organizarse con quien quieran y defenderse como puedan. Desde CGT, y me imagino que de comisiones y UGT también, claro que se les avisó a los autónomos, claro que se les avisó. Yo en foros como este le he dicho a los pequeños empresarios que esta crisis viene también a por vosotros, que esta crisis viene a por la clase baja que no tiene nada y a por la clase media, lo he dicho antes. Totalmente. Y viene a por vosotros, porque no interesáis. Aquí lo que interesa es que vendan las grandes multinacionales, y quien puede producir algo con calidad y en su taller no interesa, ese es molesto. Pero aquí los derechos de esos trabajadores, que también son trabajadores, deberían también... Lo que se intenta es desmontar todo el tejido empresarial de una sociedad, y que sea... ¿Por qué? Porque no lo controlan. Ellos quieren crear unas condiciones de controlar las grandes empresas, todo. Es decir, van a tener el control de todo. Hay un vídeo muy clarificador, que quien quiera oírlo de los oyentes, que teclee Pedro Olaya, para que veas que algunos sindicatos también manejamos los medios. Pedro Olaya, con Y o con doble L. Con doble L. Entonces Pedro Olaya nos cuenta muy bien todo el proceso. Hay algunos catedráticos de este país, en total, en concreto uno de la Universidad de Málaga, Torres, que nos dicen que hay alternativas. Entonces, como preguntaba, ¿hay otras alternativas? Claro que hay otras alternativas. Ni una hora extra más, ni un contrato parcial más, porque uno de los aspectos de la reforma es que yo te contrato de forma parcial y a continuación me echas horas extras. Oye usted, si es que son necesarias, ¿por qué no me hace usted un contrato a tiempo completo? Entonces... Bueno, está prohibido más de 50 horas anuales. Claro que hay. Eso sigue prohibido, más de 50 horas anuales extras, ¿no? Eso sigue prohibido. Claro, eso no dice nada la reforma que se modifica. La realización de horas extras, más baratas que las horas complementarias. Pero 50 máximo al año. Sin ninguna obligación de registrarlas por escrito y por tanto sin control ni posibilidad de denuncia por parte de la persona trabajadora. Eso debería que mirarlo. Vamos, que te vuelvo a decir, si yo estoy en contra de la reforma, sí, no tiene nada que ver, pero yo tengo entendido que sigue siendo 50. Mira, esto es cuestión de un modelo, es decir, ellos, los que mandan en Europa, como dice José Antonio, han hecho el siguiente análisis. ¿Qué pasa en Europa que no pasa en otros países, en otras regiones del mundo? Pues que hay derechos laborales, que hubo revoluciones, que hubo manifestaciones, que se consiguieron las 8 horas, que se consiguieron vacaciones. ¿Y cómo podríamos terminar con esa situación? Pues decimos que la crisis es muy fuerte y quitamos esos derechos. Entonces, ¿qué es el intento del poder político que hoy día manda en Europa? El intento de cargarse el estado de bienestar. Así de claro. Es decir, pero Alemania siempre el ejemplo que se pone del estado del bienestar, y fíjate los mini jobs, y fíjate los sueldos que se están cobrando. Ha oído el crecimiento, ¿no? Alemania no va tan bien como aparece en la televisión. Es lo que te estoy diciendo. Eso. Es lo que te estoy diciendo, que el ejemplo que siempre se pone, y sin embargo, si aquí llegan a traer los mini jobs, bueno, imagínate, ¿no? lo que hubiese supuesto. Que a mí me parece una aberración, que hoy lo comentaban, una mujer que tenga mini job en Alemania después de estar 40 años trabajando, si solo trabajase en ese trabajo, cobraría a lo largo de 40 años de pensión 140 euros. Es un intento mensuales. Es un intento europeo de coger aquello que siempre se ha criticado. ¿Aquí qué se ha criticado? Pues se ha criticado cómo se trabaja en China, cómo se trabaja en la India, cómo se trabaja en África, cómo se trabaja en Sudamérica, e incluso cómo se trabaja en Norteamérica. Aunque ya me gustaría a mí, actualmente, pues por lo menos vamos a estar teniendo políticas expansivas y de crecimiento y de inversión pública, que está haciendo que el paro no sea tan grande como está en Europa. Se ha tomado esa decisión y esto es una huelga para decirle, basta, porque por ahí no podemos seguir. Me gustaría, porque además no quiero que se me olvide, pues hemos abordado en la primera parte temas como el de las presiones. Un trabajador se siente presionado porque le dice el empresario: si te vas a la huelga el día 30 no vengas a trabajar. Luis decía que, bueno, pues que algunos autónomos igual por miedo no habrían, en fin, lo que sí que me gustaría en este sentido,
Ojalá que no se dé ninguna de las situaciones. Los piquetes son meramente informativos y nadie debe tener miedo si quiere trabajar, y por supuesto nadie debe tener miedo si no quiere ir a trabajar. Vamos a ver, si un trabajador quiere ejercer su derecho a la huelga y escucha hoy en su puesto de trabajo, o ha escuchado, si va a la huelga, no venga el día 30, ¿qué puede, qué debe hacer? Hombre, yo conozco trabajadores, porque es que nos han llegado, que están en esa situación, han tenido el valor de denunciarlo al sindicato, incluso a otra instancia. Pero claro, habrá que tener pruebas, testigos, claro, o eso cómo lo demuestra. Eso el sindicato esta tarde está denunciando esas situaciones en magistratura de trabajo, y lo único es que los trabajadores pues luego te irán a declarar y confirmar esa situación. Esa es la única condición. Yo lo que diría es que cualquier trabajador que haya recibido esas amenazas, pues lo diga, lo denuncie, y luego pues que sea capaz que lo denuncien ante los propios sindicatos, ante magistratura, o que se vayan directamente al juzgado. Hombre, que se vayan a los sindicatos si quiere que lo haga el sindicato, y si quieren ellos directamente lo puedan hacer directamente. No digo yo que tenga que ser obligatoriamente así, pero ya es triste que las condiciones que se den aquí o que se quieran imponer, hombre, que ya basta con el miedo y la necesidad que antes yo he dicho de que muchas personas no van a poder ir a la huelga porque no pueden físicamente, prescindir del sueldo ese día, pueden, a que ya encima tengan la presión de esos patrones. Que no digo yo que sean mayoritarios, ojo, es que yo creo que esto es muy minoritario, porque de hecho conozco empresarios que van a cerrar por su propia cuenta, es decir, que a mí no me conviene. A autónomo, un empresario, una empresa grande no puede cerrar, claro. Comercios, no puede, porque tiene derecho el trabajador que quiera ir. Van a cerrar para que se facilite la huelga general, es decir, que no solamente van a hacer huelga general los trabajadores por cuenta ajena, van a hacer huelga también los trabajadores por cuenta propia. Mañana tendremos, y eso ya lo sabes bueno, tú, se ha pedido también el baile de cifras, que claro, siempre también. Me gustaría que hiciéramos también referencia a este tema, porque también se ha llamado desde la Asociación de Consumidores a hacer huelga en el consumo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, yo realmente, hombre, aunque creo que el trabajador tiene derecho a hacer la huelga por un derecho constitucional, si alguien se siente presionado en su empresa, tal como está la situación, yo le daría un consejo más de amigo, le diría, mira, lo primero es, ¿sabes? A mí me parece lamentable. O sea, es lamentable, pero que eso... habla muy poco, pero es lamentable. Pero es que es la situación, ¿entiendes? Sí, que el trámite, si él se va a ver, pues ya sabes. ¿Qué está diciendo Tomás? ¿Que vaya a trabajar? ¿Si lo amenazan? Hombre, lo suyo, yo sé que es un derecho que tiene, lo debe denunciar, pero hay que decir, pero que hay que explicarle también que las consecuencias que puede tener, pues esto, eso es así. No, pero si la consecuencia ella la conoce, ¿sabes? Hombre, lo que pasa es que con esa postura estaríamos todavía en la cueva. Exactamente. No, hombre, en la cueva. No, pero voy a comentar una cosa para sí. Pero que se puede, lo suyo es denunciar, pero que bueno, que ya sabes. Te refieres a que vaya, pero que denuncie. Hay mucho miedo, ¿sabes? Hay mucha forma de denunciar. Como ha dicho Paco, se va al sindicato y el sindicato hará los trámites, y los sindicatos mañana, los abogados van a estar a tope. A ver, yo entiendo lo que está diciendo este hombre, porque todo eso. Pero yo sí, Antonio, perdona, es muy poquito. Yo, que me parece una barbaridad muy gorda, que no es lo legal, pero me parece una barbaridad muy gorda. Entiendo a lo que se refiere con el miedo, porque claro, con esta reforma, en cuanto te deslizas, el despido es procedente totalmente. Entonces yo me imagino que eso es lo que tú te estás refiriendo. Mira, más guerra que he dado yo estaba haciendo elecciones en ayuntamientos y eso, y ha habido sitios donde han llevado 3 o 4 meses sin cobrar, y ha llegado Cecil allí y ha sido imposible, ¿entiendes?, de poder hacer una lista, una candidatura, y han votado al sindicato que lleva ahí toda la vida. O sea, tú das de cuenta el miedo hasta donde puede, ¿sabes?, llegar. Yo sé que la huelga es un derecho constitucional, y como sindicato pues tú le tienes que decir lo que es legal, ¿no? Y lo que marca la ley, sus derechos. Es decir, bueno, tú, lo suyo es que tú denuncies. Pero que... yo creo que para pelearnos los sindicatos tenemos 364 días al año. Hoy y mañana no es el tema. Pero que me refiero que el miedo no es de ahora de la huelga, ¿sabes? Que ahí el miedo está enquistado en el trabajador. Os voy a comentar una cosa. A los parados y a las paradas se les va a obligar a prestar servicios a la comunidad. Sí, señor. Esos servicios, ¿quién los presta normalmente?
¿quién presta esos servicios? Los laborales que van a ser Los laborales y el personal estatutario que va a salir por la puerta así, sin derecho ninguno. Es decir, tendríamos que plantearnos muy bien las cosas, porque es que la reforma es que viene a quitar ya no el estado de bienestar, la reforma viene a quitar el Estado y a imponer los criterios del mercado, con ninguna protección. Y hay un ejemplo, ¿quién ha puesto a Monti en Italia? ¿Había un proceso electoral para poner a Monti en Italia? ¿Quién ha cambiado el gobierno en Grecia? Lo han cambiado los mercados. Y nos están hablando de democracia. Y mire usted que no, que los mercados ya están imponiendo gobierno. Sí, y eso se llama de otra manera. Nos gusta o no, eso es la dictadura de los mercados. Que antes era de los uniformados. Bueno, lo han llamado tecnocracia, de hecho lo han llamado tecnócrata. Entonces, directamente. es que estamos perdiendo más de lo que nos parece. Estamos perdiendo más de lo que nos parece. Tenemos muchos ejemplos. ¿Qué ha pasado en América Latina? Fueron a por América Latina. Previamente habían ido a por África, después a por el Magreb, América Latina, los tigres asiáticos. Y ahora tocaba Europa. Y hay un ejemplo muy claro. Hace 3 años se subió el precio de los alimentos de esa forma ficticia, con el tema de los mercados de futuro. Alimentos había. Lo que pasa es que se los guardaron, no los sacaron. Se murió un montón de gente de hambre. No les importó nada. ¿Les va a importar ahora que perdamos derechos? Por eso tenemos que estar en la calle mañana y perder todos los miedos. Porque cuanto más tiempo estemos sin salir a la calle y patear bien la historia, más derechos vamos a perder. Y es la hora de estar todos codo con codo en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, incluso de los autónomos. Pero los autónomos en su momento y los pequeños empresarios tuvieron que saber que el enemigo no era el trabajador. No, si tuvieron que saber que el enemigo era... Ni los sindicatos. Ni los sindicatos. El autónomo de trabajo, yo creo que otra cosa no sabrá, pero de trabajadores. Las multinacionales. Que las multinacionales y la CEO que los representan. Tenemos, por cierto, un ministro. Bueno, tenemos de que ir Economía, recapitulando. Lo digo porque déjame por alusiones de lo que has dicho antes. Tenemos un ministro de Economía que antes estaba en una de esas agencias que nos califican. Oiga usted, cuando venía la crisis, ¿cómo es que las agencias miraban para otro lado? El día de antes dijo que íbamos muy bien. Pero vamos, si hay muchas cosas efectivamente que están mal. Eso no, la cuestión es si la huelga va a modificar eso. Pero bueno, digo, por alusiones. Lo de Goldman Sachs, resulta que ese señor era representante aquí de esa empresa. Que cuando todo iba malamente y se sabía lo de los bonos basura, estaban calladitos. Y ahora hablan para que el Fondo Monetario Internacional, que presta los dineros a los bancos, al 1%, le compran deuda al Estado al 6%. El negocio redondo. 4 o 5 ya vamos por 6. No ahora, con la paga de los ayuntamientos para quitar la deuda, en vez de dar el gobierno directamente a los ayuntamientos el dinero, se lo da al banco, para que el banco cobre un 5. No, mire usted, si es que usted quiere hacer otra política y una reforma, claro que hay formas de hacerla. Y la forma de hacerla es por la izquierda, y haciéndoles pagar a quien más tiene, no quitándole a quien menos tiene. Eso, Paco, ya ahora está Francisco, no sé, Paco Francisco, no sé cómo. Paco, te digo que por alusiones, pero rápidamente, no, Luis, que ya tenemos que ir acabando. Que yo no he dicho que yo piense que mañana va a cerrar un empresario porque, bueno, yo he dicho que me han dicho esta misma tarde que mañana no va a abrir por uno concretamente, yo no estoy diciendo ni uno ni 27, da igual, porque temen que haya problemas, simplemente es lo que he dicho, constato una realidad de algo que me han dicho, que sea verdad, que sea mentira, yo no lo sé, yo sé que la realidad está en la calle, que bueno, la gente sabe de un lado que me parece lamentable, como de otro me parecería igual de lamentable, simplemente. Bueno, hay comentarios que son muy interesados, que lo que se tratan es de crear un estado de malestar, y luego por otra parte, el miedo es libre. Ni pongo ni quito rey, solo sirvo a mi señor. Hombre, yo lo que os pido, sí, por favor, ya que vayáis recapitulando porque vamos a ir terminando. Lo que quiero decir es que los trabajadores tienen el derecho, además un derecho constitucional, ¿sabes? Que eso ningún sindicato le puede decir. Habla desde el punto de vista humano. Lo que pasa es que desde el punto de vista humano, si es que como está la cosa como está, es que es el tema, ¿no? El miedo, que es contra lo que se trata de luchar mañana, ¿no, Paco? Sí. Le puedo dar ocasiones, es decir, como mira, como sindicato te tengo que decir que tienes derecho, que vayas a denunciar, que tal. Como persona. Pero no estoy en tu pellejo, claro. Yo, para terminar rápidamente con la reforma laboral, quedaban 2 temas que no se han tratado. Uno, cuando hay 2 años de que el convenio actual ha cumplido y no se ha negociado uno nuevo antes,
se mantenía y había un periodo Prórroga. de prórroga para que los derechos que se habían conseguido se mantengan. Ahora no, ahora volvemos a cero y empezamos a negociar. Es decir, todos los esfuerzos, huelgas, negociaciones, horas perdidas, etcétera, que se ha llevado en esa empresa o en ese sector, se pierde y se comienza desde cero. Es decir, eso no se ha dicho, pero el tema de la ultraactividad se pierde con esta ley. Y por último, una cosa que sí se ha apuntado, pero que yo quisiera ahondar, es en el futuro de nuestros jóvenes. Es decir, ya no por nosotros, que a lo mejor tenemos derechos adquiridos, algunos años de antigüedad, etcétera, que va a paliar un poco la aplicación de la reforma en nuestro caso, es por nuestros hijos y por nuestros nietos. Los jóvenes que se vayan a emplear con este contrato de formación y aprendizaje van a cobrar 482 euros de salario, va a ser un contrato temporal y se va a elevar hasta los 30 años. Es decir, van a estar subempleados hasta los 30 años y la indemnización también es cero. Yo no sé si eso es una condición para una persona que ha estado 5 o X años preparándose para hacer una carrera y tiene un título técnico, etcétera, etcétera. Además, con la posibilidad de que rote por la empresa según le dé la voluntad al empresario, es decir, que lo va a ir mandando a la sección que quiera de la empresa. Yo creo que esas condiciones no se deben de tener. Yo, por ir recapitulando, diría, primero, por la barbaridad que supone la reforma, que la hemos ido analizando, y segundo, sobre todo, por la pérdida de derechos laborales y la negación de cualquier futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, yo creo que hay motivos suficientes como para que mañana se haga huelga general. Y por último, yo desde aquí hago un llamamiento a todas las personas a que ejerzan su libertad de o trabajar o ir a la huelga, sin miedo ninguno, porque mañana no va a haber ninguna violencia, por lo menos por parte de los que lo convocan. Yo no sé si de otra parte la va a haber. Y entonces, como eso tengo conciencia de que hay voluntad de que sea y que siempre ha sido, porque ha habido 9 huelgas generales, 9 huelgas generales desde la democracia. ¿Esta es la 10ª o esta es la 9ª? Esta es la 9ª, creo, o la 10ª, no lo sé. No recordamos violencia en esos días, es decir, los sindicatos creo que van a ejercer su responsabilidad de la mejor manera que puedan. Siempre habrá algún exaltado que pueda saltarse a la torera de un sitio o de otro, pero yo creo que esa no es la generalidad. Ahora, el miedo, hombre, yo le doy más valor al trabajador que es capaz de coger el teléfono y por lo menos denunciar lo que han intentado hacer en un sentido o en otro. Es decir, que la persona tenga suficiente valor y la suficiente libertad como para decir, mira, esto no es normal. Y en mi país no me gustaría que ocurriera que se le presionara en un sentido o en otro a nadie para que mañana o no vaya a la huelga o no vaya. No hemos hablado que va a pasar en las comunidades autónomas donde no se ha llegado a un acuerdo de servicios mínimos. Bueno, hay una disposición de la magistratura de trabajo que hay que acatar, evidentemente. Sería interesante verlo también. Tomás, cerramos. A no ser que sea abusiva. José Antonio, por edad te vamos a dejar que cierre. Te vamos a dejar, pero primero que hable Tomás. Bueno, pues nosotros no secundamos la huelga por lo que he expresado aquí, que no creemos que sea el momento oportuno y que, bueno, después de ver los presupuestos generales del Estado, a ver cómo sea. Al día siguiente. No descartáis. Claro, pues no descartamos. Tomás, no descartáis movilizaciones ni huelgas ni más adelante. Más adelante no se descarta, no, pero primero hay que ver. A ver si se mantienen las condiciones de la actual reforma laboral, ¿pensáis movilizar? Y las propuestas que estamos haciendo los grupos parlamentarios, si algunas se pueden reformar y eso, pues entonces, en vista a lo que los presupuestos y las propuestas nosotros hacemos los grupos parlamentarios, pues estudiaremos a ver la agenda un poco, ¿no? ¿Cómo reaccionáis al respecto? Perfecto, pues José Antonio. Bien, para CGT esta reforma es un ataque en toda regla a la línea de flotación de las conquistas del movimiento obrero para alcanzar dignidad, derechos y bienestar. La huelga es una herramienta para luchar, para mantener esos derechos, pero las movilizaciones desde CGT, y pienso que desde comisiones y UGT, se van a mantener hasta conseguir que esta reforma se derogue. Bueno, pues ha sido por tanto, llamo a la población, a la clase trabajadora, a que se manifieste mañana. Bueno, pues breve, claro y contundente.
Luis Carlos, cerramos. Muchas gracias por haber estado esta noche, una noche activa, una noche activa aquí con nosotros. Me alegro mucho de lo que ha dicho Paco, invitar a la gente a que ejerza su derecho a aquello que quiera libremente. Me parece maravilloso. Bueno, pues esperemos que así sea y que la valoración que podamos hacer de esta huelga en un sentido o en otro sea al menos de que cada persona pueda ejercer su libertad, vamos a decir entre comillas, porque el miedo, como bien decía José Antonio, es libre y no se va a poder, y sobre todo en la situación en la que estamos actualmente hay mucho miedo. Cada uno vamos a esperar que seamos maduros, adultos, y que actuemos en conciencia cada uno con lo que creamos conveniente y actuemos en libertad. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber seguido este programa aquí con nosotros. Muy buenas noches y volvemos la próxima semana. Gracias también a todos los invitados que nos han acompañado. Gracias a ti. Gracias a usted.